¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te muestran, lo que otros no te cuentan, aquí diariamente te lo mostramos, te lo contamos, para que estés informado como corresponde de la realidad y escapes a las novelas que intentan para evadir de lo que es el principal problema hoy de la Argentina. Sigue siendo el problema económico. Otro día tremendo para los mercados en la Argentina. Otro día en que el equipo económico, el mejor equipo de los últimos 50 años, sigue sin encontrarle la vuelta a la economía. 800 millones de dólares se patinó hoy el Banco Central de la República Argentina. Sí, señores, fíjense, esta cifra, solo en un día, 800 millones de dólares para tratar de calmar a un dólar imparable. Aún con esta cifra, el dólar cerró a 30,71 y nadie le quiere poner techo porque hay mucha plata en el mercado. Es otra vez la gran noticia del día, el tema económico. Reitero, donde el equipo económico no le encuentra la vuelta a la gravedad de la crisis económica que atraviesa la República Argentina. Pero ya estamos, porque además el dato de la inflación acumulada, se disparó la inflación en precios, con lo que esto significa para la gente, para el bolsillo de los ciudadanos. Pero enseguida además Darío Villarruel tiene información de la reunión secreta hoy entre el juez federal Claudio Bonadío y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, viejos amigos que están bajo el mismo hilo. ¿De qué hablaron? Reunión secreta, Bonadío Lorenzetti. Enseguidita te lo cuenta Darío Villarruel. Y además, en Brasil, la noticia política del día, pese a la prisión, pese a la embestida política, mediática, judicial que lo llevó a la cárcel, Lula se anotó como candidato a la presidencia. Lidera todas las encuestas con el 31% de intención de voto. Pero vamos a la dura y a la cotidiana realidad, a lo que nos importa verdaderamente. Se disparó hoy otra vez el dólar, 30,71, bordeando los 31 en algunas casas, en algunos bancos. Se vendió hoy a 31,40 en algunos momentos, 31,40 se vendió en algún momento. Y esta cifra que impacta, porque el Banco Central sigue patinándose las reservas de todos los argentinos. Se siguen fugando dólares. 800 millones de dólares se patinaron en una sola jornada para tratar de calmar un dólar que está incontrolable. Pero además se conoció el dato de la inflación del mes de julio. Sigue siendo altísima. Otro problema que Macri no puede dominar, no puede controlar, aunque prometió en campaña que era un tema súper fácil y que en un par de días lo arreglaba. La inflación del mes de julio dio 3,1 la inflación del mes de julio. Pero vamos con la acumulada. La inflación del 2018, 19,6 para agosto. ¿Se acuerda cuando preveían una inflación del 10%? ¿Se acuerda cuando después la cambiaron al 15% en aquel fatídico 28 de diciembre, cuando borraron la independencia del Banco Central? Bueno, ya está la inflación en el 19,6 acumulada de este año. Otra de las promesas incumplidas del presidente Macri, que pusieron
una inflación para este año en el presupuesto que no han podido cumplir. Pero fíjese en la ciudad de Buenos Aires, la inflación en Cava, más baja, 2,7. Pero estamos proyectando ya, Fernando Alonso, con esta inflación para fines del 2018, ¿qué porcentaje estimativo? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Si vos tomás en cuenta los últimos 12 meses, estás en 31,2% de inflación. Si vos proyectás lo que se viene para adelante, hay algunos que están estimando que puede llegar hasta 35%. Los más conservadores hablan de que se puede llegar al techo máximo del acuerdo con el FMI, de 32%. Pero en cualquier caso se va a estar siempre muy cerca de tener que pedirle un waiver al FMI, que ya esta semana dijo que la meta de inflación era para cumplir, no era una referencia, era una meta para cumplir. Y la meta era de 27%, 32% era la banda superior que podía esperarse o que convalidaba el FMI como desvío del 27% que habían acordado para este año. Si ves lo que pasó con el dólar esta semana, te das cuenta que en los meses siguientes el traslado de la devaluación va a seguir siendo muy fuerte, por lo tanto en agosto hay que esperar otra inflación de 3% y hacia adelante también va a estar en esos valores. Ahora, Fernando, impacta que en una sola jornada el Banco Central se patinó 800 millones de dólares para tratar de calmar esta cifra. Hay que mostrarla, porque estos son dólares que se fugan en una jornada, porque habría que hacer la cuenta de lo que se patinó Federico Sturzenegger, 11.000 millones, más lo que se viene patinando Caputo para controlar un dólar. Impacta mucho esta cifra y no pueden controlar, no pueden parar el dólar, ¿no? A ver, Gustavo, nosotros estamos dando los 800 millones, 781 millones que se licitaron hoy, que subastaron hoy. Sumale los 200 millones de ayer, estás claro, en los 1.000 millones de dólares en 2 jornadas. Como en lo peor de la época de Sturzenegger. Claro. Si vos tomás desde el pico del 22 de junio, cuando se cerró el acuerdo con el FMI, el 20 de junio, cuando se firmó el acuerdo con el FMI, y después vino la transferencia de los 7.500 millones de dólares, hoy ya los perdiste todos. 8.200 millones de dólares. Es decir, que se patinaron el adelanto del Fondo Monetario Internacional. Y 1.000 millones más. Y 1.000 millones más, así que ni siquiera han cumplido. Ahora, lo que no entiendo, ¿no era que el fondo les daba el dinero para que cuiden las reservas, para que no salgan a controlar? Es decir, que no han cumplido ni siquiera con esa promesa. Es que, Gustavo, cada peso que sube el dólar, tenés que estimar que tenés que hacer un ahorro fiscal, un ahorro del Estado, un nuevo recorte por unos 20.000 millones de pesos. Cada peso que sube el dólar, 20.000 millones de pesos más de ajuste o de suba de impuestos. Por eso el Banco Central y el FMI está permitiendo que se juegue tan fuerte en el mercado, porque quieren ponerle un techo al dólar, porque si no se les descalabra todo el resto de las variantes económicas, claro, todo el resto de los números. Y no lo logran. El mercado sabe que el Banco Central no le puede poner techo, porque el mercado sabe que no hay los dólares necesarios para cubrir las necesidades. Y además, esta decisión de Caputo, que quería liquidar las LEVAC, la verdad que las licitaciones no han salido como quería Caputo, ¿no? No salió como ellos han querido, ¿no? Bueno, es parte del plan, me parece que fue ese, arruinar o dolarizar todas las LEVAC. Dejar de tener LEVAC y pasar a convertirlas en dólares, perdiendo reservas. En parte, una parte del plan era ese. Lo que pasa es que fue mucho más agresivo el traspaso de LEVAC a dólar que el traspaso de LEVAC, claro, a otros instrumentos en pesos. Bien. Entonces la gente fue por los dólares y los inversores van por los dólares. Y sigue porque, digamos, la plaza tiene mucha disponibilidad como para seguir jugando al dólar en las jornadas venideras también. Y mirá, hay un número que está dando vuelta que dice, si todas las LEVAC van al dólar, tienen que subir el dólar por lo menos a 38 pesos para llegar a algún punto de equilibrio. Claro. Y eso pensando que no tenés que disponer de dólares para pagar intereses ni deuda, ¿no? Sí, sí. Ahí se sube más todavía. Totalmente. Bueno, vamos a ver la inflación, cómo ha impactado en los rubros que más impacta en tu bolsillo, donde vos lo sentís diariamente. Vamos a recordarlo. Vamos, que seguramente esto no te lo van a mostrar en otros lugares. 5,2 el transporte. Fíjense lo que más ha aumentado, cómo impacta. 5,2 el transporte.
que recordamos, ayer volvió a aumentar, vuelve a aumentar en septiembre y vuelve a aumentar en octubre. 5,1 recreación, otro ítem que los argentinos ya prácticamente se están olvidando. Recreación, salidas a comer porque el presupuesto no alcanza. Alimentos, 4%, ahí es donde pega fuerte la inflación. En las góndolas, en alimentos, 4%. Es uno de los más altos de este año, Fernando. Sí, y acumula 22 en la el gente. año. Y 22 en el año. Los alimentos crecieron 22% en lo que va del año. Y esto es lo que más golpea en los sectores más populares, porque es donde más se destina de los ingresos a la compra de alimentos. Ahí, la mayor porción de los ingresos están destinados a esto, así que es mucho más grande el golpe que sienten las clases populares por el efecto de esta inflación. Bien, bien. Bueno, ya está Aníbal Fernández, que esta noche vamos a hablar mucho con Aníbal Fernández. Recordemos, lo hemos venido contando aquí, porque seguramente en otro lugar no te lo comentaron, cuando en la campaña del 2015 utilizaron a un preso, a Cristian Lanata, para hacerlo decir que Aníbal Fernández había estado involucrado en el triple crimen de General Rodríguez. Nunca encontraron una prueba. Lo trajeron a Pérez Corradi de Paraguay, cuando la ministra Patricia Bullrich dijo, ahora sí que se prepare Aníbal Fernández, y la jueza Servine Cubría no encontró una prueba, a punto tal que prácticamente lo despacharon a Pérez Corradi. Y hoy Cristian Lanata, mejor dicho en las últimas horas, Cristian Lanata admite que lo usaron y le hicieron decir eso de que Aníbal Fernández había estado involucrado para afectarlo políticamente en la campaña del 2015. Un claro ejemplo de cómo la política, la pata judicial, lo mediático juega, miente para afectar. Es un tema grave que hay que tenerlo en cuenta por lo que está ocurriendo en estos momentos en la Argentina. Sí, lo hablamos con Aníbal Fernández. Pero fíjese el domingo. Vamos a ver el domingo, título destacado del diario La Nación, declaraciones del jefe de gabinete, Marcos Peña. Fíjese lo que decía el domingo Marcos Peña. El objetivo central sigue siendo evitar una gran crisis económica. ¿Se acuerda cuando el mejor equipo de los últimos 50 años llegaba con la lluvia de inversiones, con los brotes verdes, con el segundo semestre, con el eslogan de pobreza cero? 2 años y medio después, para que el jefe de gabinete diga, el objetivo central sigue siendo evitar una gran crisis económica autogenerada por el gobierno de Cambiemos. Han perdido ya cualquier objetivo y solo tienen este. ¿Por qué muestro esto? Nicolás Dujovne, ministro de Economía, estuvo anoche con Alejandro Fantino. La verdad que sin desperdicios, un Dujovne que no tiene respuestas frente a la gravedad de la crisis económica que afecta en este momento a la Argentina. Fíjese, por ejemplo, lo que dice en la misma línea que Marcos Peña, el ministro de Economía. Tenemos una responsabilidad muy grande, que es evitar una megacrisis en la Argentina como la que ya vivimos tantas veces, en 2001, en los 80. Eso es lo más importante, evitar crisis, porque en cada crisis acumulamos nuevas camadas de pobreza. Me asustás lo que me decís. No, me asustás porque yo pensé, mira, ¿vos te diste cuenta cómo me armaste la oración? Tenemos la responsabilidad de evitar una supercrisis, una megacrisis. No me dijiste, Ale, no hay ninguna posibilidad de megacrisis. No, no hay ninguna posibilidad porque estamos trabajando para evitarla. Si no hay ninguna posibilidad, no trabajás para evitarla. Bueno, trabajamos todo el día para que no haya ninguna posibilidad. Entonces, ¿no hay posibilidad de terminar como el 2001? No, ninguna posibilidad. ¿Default? Ninguna. Bueno, muy bien allí Alejandro Fantino cómo lo lleva y lo hace, claro, ver la barbaridad que venía diciendo, pero bien decía hoy en algún tuit Alejandro Berkovich, ¿no? Sobre Freud, cuando habla de que imposible el default, y cuando muchos
organismos internacionales o inversores extranjeros están ya poniendo a la Argentina en pie de igualdad con Turquía y uno de los países emergentes con posibilidades de llegar a un default. Ahora, si esto le pareció, fíjese, y esto realmente marca, una vez más, como hablamos siempre, la insensibilidad que tiene este gobierno. La idea fija con los jubilados. Fíjese lo que dice Duhovne respecto a personas que por allí laburaron toda la vida, que no le hicieron aporte, que no pudieron hacer aporte, pero que en los últimos años tuvieron la posibilidad de tener una jubilación digna a sus manos, que le diera la posibilidad de los últimos años de tener dignidad. Fíjese lo que dice el ministro de Economía de la Argentina hoy sobre las jubilaciones que se dieron en los últimos años. Mucha gente sentada en sillas comentando la política económica nos pide que demos de baja las jubilaciones que fueron otorgadas por el régimen de moratoria. Vos sabés que durante el kirchnerismo, de 2 millones de jubilados, pasamos a 5 millones y medio de jubilados, 3 millones y medio entraron por moratorias, en muchos casos aportando un dinero que se licuó. Es decir, hoy tenemos 5 millones y medio de jubilados, 3 millones y medio de los cuales aportaron muy parcialmente a su jubilación. El ministro Duhovne propone que se eliminen o que se le saque ese beneficio a los jubilados por moratoria, pero la insensibilidad de este ministro de este gobierno llega realmente a lugares donde uno no hubiera pensado. Cuestionar a la persona, reitero, que por allí no pudo tener las posibilidades de un aporte y que hubo un estado de bienestar que le ofreció porque se lo merecían una jubilación. Y Duhovne dice, bueno, hay reuniones, ¿qué? ¿Señoras gordas? Seguramente, de alguna clase social que, como dijo en algún momento Javier González Fraga, se creyeron que podían tener en la Argentina algún estado de bienestar. Claro, porque ellos vienen a sacar el estado de bienestar porque les duele mucho que haya gente que subió en la escala social, que se incorporaron a la dinámica social. La verdad que uno no deja de sorprenderse con las declaraciones de los integrantes de este gobierno. Pensar que le pueden sacar beneficio de los jubilados cuando les han sacado los remedios, cuando el haber jubilatorio está perdiendo este año y ahora ponen en duda y dice, bueno, la verdad que se jubilaron muchos, aportaron poquito y se jubilaron muchos, como si no tuvieran derecho. ¿Y a dónde quieren mandar a todos esos jubilados? ¿A que se sumen a la legión de gente que hay en las calles de la ciudad o del país sin un techo? ¿Ahí quieren mandar a los jubilados? Vergonzoso este tipo de declaración. Y se debería preocupar por el crecimiento el ministro de Economía. Fíjese lo que dijo ante Alejandro Fantino. Este año la Argentina no va a crecer lo que esperábamos. Este año la Argentina no va a crecer lo que esperábamos. Cerraron todos los eslóganes. Ya están para evitar una mega crisis que ellos se autogeneraron. Quieren sacar beneficios a los jubilados y ahora reconocen que la Argentina no va a crecer y va a tener un crecimiento cero y comienza un periodo de recesión. Todos los economistas lo dicen, que no se sabe hasta cuánto va a durar. Pero claro, el gobierno impulsa todas acciones judiciales, show mediático, y de esto que se deberían estar preocupando no tienen la mínima idea de cómo salir de esta crisis a la que ellos mismos nos llevaron. Hacemos una alerta en C5N. Darío Villa
Villarruel, una última información sobre la causa de los cuadernos. Un nuevo arrepentido. ¿Cómo te va, Gustavo? Un nuevo arrepentido que tardó varios días en arrepentirse. Aldo Benito Roggio. Lo digo porque fue a declarar el lunes, se fue, no alcanzó con eso, volvió ayer, no alcanzó, volvió hoy, firmó un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli y esto ha sido homologado por el doctor Claudio Bonadío. No sabemos el contenido, él había dicho primero que había reconocido pagos aislados, aparentemente habrá aportado algo más. Recordemos que Carlos Stornelli dijo que necesitaba más datos para mejorar la situación de los empresarios que se iban presentando a continuación de los que ya habían declarado. Pero más allá de este dato, Gato, y después vamos a analizarlo, quiero decir que Aldo Roggio ya está procesado en esta causa por el juez Sebastián Casanelo y tiene que ver con el tema AISA, donde también participó su empresa en negociaciones para la construcción o el mejoramiento de esas obras. Así que la última noticia, que después vamos a ampliar, es que hay un arrepentido nuevo que tardó varios días en arrepentirse, pero un dato, no tuvo un solo minuto en prisión. Se presentó espontáneamente, estuvo acordando, y cuando le dijeron lo que quería, está bien, sos arrepentido y no vas a la cárcel. Lo digo así porque así es, así se maneja en los tribunales, sacar arrepentidos para quedarlo, que queden en situación de libertad y que queden detenidos los exfuncionarios. Bien, hay que ver porque Benito Roggio está ahora anotado y su empresa para renovar la concesión del subte de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Ojo con ese tema. No nos olvidemos, ahora después lo vamos a hablar con Fernando Alonso. Vanessa Petrillo amplía la información desde tribunales. Vanessa, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, el nuevo arrepentido, Aldo Roggio, pensábamos que se iba a ir de tribunales sin que le homologuen el acuerdo como imputado colaborador, pero bueno, sin embargo, a última hora el juez Claudio Bonadío ha decidido aceptarlo como colaborador imputado en esta causa de los cuadernos. Así que bueno, Roggio se supone que tiene que haber ido más arriba, o sea, apuntado un poco más de lo que venían contando los anteriores arrepentidos, ¿no? Ya suman una docena aproximadamente de arrepentidos en esta causa. Bueno, Vanessa, cualquier novedad nos volvemos a comunicar. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Enseguida, además, te vamos a contar la verdad de la milanesa. Te vamos a contar y te vamos a mostrar las contradicciones que no te las cuentan, que hay en estos momentos que son muy interesantes entre los arrepentidos. Pero te vamos a mostrar, además, la declaración, por ejemplo, completa de un exfuncionario, Uberti, que hoy se arrepintió y que la verdad que llama mucho la atención en esta Argentina de hoy, que haya arrepentidos que admiten haber recibido dinero o plata y que estén en libertad y que sean exfuncionarios. La verdad que da para una risa completa, ¿no? Es decir, admiten que participaron en un ilícito, pero se van a su casa. ¿Y son exfuncionarios? Bueno. Enseguidita vamos a seguir con este tema que Darío Villarruel tiene más. Además, enseguidita Darío Villarruel va a contar sobre la reunión secreta hoy entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y el juez Claudio Bonadío. Enseguidita todo sobre esta reunión secreta. Pero mientras todo el día te muestran el show de los cuadernos, el show judicial, la Argentina verdadera en crisis sigue produciendo noticias lamentables. Hoy cerró una fábrica completa de Adidas en Esteban Echeverría. 700 personas. Mire, esta fábrica, ahí está, da para llorar. 15 millones de dólares invirtió el dueño de la fábrica, Emanuel Fernández. 15 millones, mañana lo vamos a invitar a que venga Minuto 1, porque hay que rescatar a esta gente que en algún momento se la jugó. Mire lo que, la tristeza, esto es lo que nos debe preocupar en la Argentina de hoy. Ver estas fábricas cerradas, sin laburantes, vacías, otra vez persianas que se bajan y se cierran. 700 personas. ¿Sabe lo que significa para una población como Esteban Echeverría?
700 personas que quedan de un día para el otro en la calle. Habló hoy con nuestro colega Daniel Tonietti, Emanuel Fernández, el dueño de esta empresa que acaba de cerrar. Es un día muy triste para todos. Estamos produciendo los últimos pares de Adidas que nos quedan. Los 660 empleados estaban totalmente en blanco, aportamos cargas sociales al día, es el día de hoy que con la crisis que estamos sufriendo igual tenemos todos los impuestos al día y se sufre fuerte. Tuvimos un periodo de alto crecimiento hasta el 2015 y después con un poco la apertura de importaciones y un poco la caída del mercado, Adidas empezó a reemplazar producción local por lo importado y empezó un proceso de baja de producción, lo que significaba baja de empleados. La importación de calzado terminado creció casi un 40%. De 2016, que se importaron 25 millones de pares, al 2017 se importaron 34 millones de pares. Y si uno analiza los balances de Adidas y se ve que en el 2016-2017 ellos en Argentina crecieron las ganancias de un 10%, porque el producto importado a más bajo costo tiene más rentabilidad, pero en vidriera no se ve la baja de precios, todo lo contrario, ¿no? La verdad es que estamos en el Titanic todos, nos estamos hundiendo, porque también la realidad afuera está muy difícil. Cualquier empresa de calzado que ustedes llamen están en una crisis casi terminal. Lo escuchó, no hay más nada para agregar. Tristeza, tristeza. 660 empleados en blanco, casi 700 en total. La importación y lo que dice el dueño de esta empresa. Estamos en la cubierta del Titanic todos, pero nadie prefiere ver esta dura realidad. Es mejor bailar. ¿Quién se va a hacer cargo en los próximos meses cuando se agudice todo este panorama? ¿Quién se va a hacer cargo cuando hoy hay un gobierno que lo único que le interesa es la persecución de adversarios políticos o de aquellos que no piensan como ellos porque quieren eliminar de la faz de la tierra todo lo que significó de alguna forma producción en la Argentina? Pero esto no es todo. Fíjese, para no olvidarnos de la realidad. Mire lo que pasa en otras partes. Textiles, el sector más golpeado. 4.000 despidos en lo que va de este año 2018. 4.000 despidos en la industria textil. La importación, el gran enemigo del sector, como lo han dicho aquí, como lo han dicho en este programa, cuando mostramos la realidad, los dueños de las empresas, los integrantes del parque industrial de Villa Flandria, pasando Luján, que siguen postergando producción y tienen fábricas cerradas y personal suspendido. Pero otra empresa también que cierra, fíjese. Quebró la empresa de transporte cordobesa TUS, 200 puestos de trabajo en peligro. Esto en un solo día, ¿eh? Fíjese, en un solo día. Sume los 700, los de Córdoba, los 4.000, 82.000 empleos que va perdiendo la industria. 82.000 empleos que va perdiendo la industria desde diciembre del 2015 a este año. Datos de la cruda realidad que vive en la Argentina. Gustavo, el empresario ahí dice algo muy interesante. Marca que los precios de importación son mucho más baratos que los de costo de producción en el país, pero que esa ventaja no llega al consumidor, que en vidrieras eso no se nota. Por lo tanto, estamos destrozando la industria nacional sin generar ni siquiera un beneficio para el consumidor. La ganancia que generan, la diferencia entre producir e importar, se la queda el sector, se la quedan los empresarios, se la quedan los importadores. Así que ni siquiera
la destrucción de puestos de trabajo está generando un precio más bajos o alguna ventaja para el consumidor. Vos comentabas un dato que hay que sostener y hay que recordar esta semana: la capacidad ociosa que tienen las empresas en nuestro país en este momento. 61% es la utilización de la capacidad instalada, 58% en el caso de las empresas de alimentación. Mirá que tenemos para generar producción solo poniendo en marcha las fábricas que ya están en el país. Bien, nuestros colegas de Telan están cumpliendo 51 días resistiendo lo que ha significado realmente la orden de Lombardi de desguazar, persecución ideológica, 364 empleos. Ayer Lombardi, hay que tener cara, para ir a justificar el desguace de una empresa y justificar, como siguen justificando, echar a 364 empleados. Hoy no les permitían entrar, los filmaron, los patotearon. Fíjese el apriete a los laburantes de Telan hoy. Tenemos un fallo judicial que dice que todos los trabajadores tienen que trabajar. Estoy hablando bien, no me estás pasando. Estoy trabajando. No sé si no sabes para pegar, no para nada. Pero no voy a dejar un falta de respeto y te falta respeto. ¿Quiere pasar? No. Si ya te metiste con un compañero. Nosotros se puede amenazarte de que ¿cómo es tu nombre? Yo soy Jerónimo. ¿Cómo es tu nombre? Pacho. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? Entonces, ¿vos vas a hablar bien? Nada, yo no hago nada, yo vengo a trabajar. Y bueno, nosotros también vamos a trabajar, no estamos volviendo, estamos como vos sentados con nosotros, no estamos parados. Si no estaríamos sentados. Lo que te pido es que no amenaces a nadie porque son compañeros que están despedidos y hace 50 días. Bueno, mi laburo es cuidar a los compañeros, ¿está bien? Bueno, así apretaban hoy patotas y matones en la entrada de Telan a nuestros compañeros. 51 días resistiendo una medida absoluta y totalmente injusta. Vamos, Darío Villarruel, vamos con la reunión secreta hoy de Bonadío con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Gustavo, parece normal, pero en el medio de este contexto sorprende. Fue a las 9 de la mañana, Bonadío se trasladó para reunirse con Ricardo Lorenzetti. La reunión duró 1 hora y cuarto. Me cuentan los que estuvieron por ahí que pidieron agua mineral, que obviamente trataron de muchos temas, pero fundamentalmente la causa de los cuadernos. Más allá de la cuestión funcional, porque aparentemente Bonadío le pidió que la Secretaría 22 de su juzgado se dedique exclusivamente a la causa de los cuadernos, según las fuentes trascendió que Ricardo Lorenzetti respaldó toda la investigación de Claudio Bonadío. Está muy bien que dejen trascender eso, pero hay una complicación. Claudio Bonadío está siendo recusado ya en primera instancia, ya en la Cámara Federal, que hoy lo ratificó en el cargo ante una recusación de Oscar Parrilli. Pero también está la recusación de Cristina Fernández, que también rechazó Bonadío y que va a resolver la Cámara Federal. Y si seguimos subiendo, esto va a llegar a la Cámara de Casación y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia. Problema. Ricardo Lorenzetti lo respalda, pero atención, que los planteos que hacen las partes pueden determinar en algún momento que Ricardo Lorenzetti se tenga que excusar para resolver esa cuestión porque ya ha respaldado, obviamente, a Claudio Bonadío. Obviamente él no lo dijo, pero las fuentes dejan trascender esto. Paralelamente, Gustavo, déjame decirte algo, que después de la reunión, la Cámara Federal rechazó el planteo de Oscar Parrilli de apartarlo de la causa, ¿no? Todos los días. Fíjate vos, cómo un juez, uno de los jueces más cuestionados, con más pedidos de juicio político que se conozca, que es Bonadío,
defendido. Fíjate cómo todas las instancias lo siguen defendiendo. Incluso cuando nosotros nos preguntamos acá, cuando vienen magistrados importantes, fiscales, juristas importantes que se horrorizan por el papelón que hace la justicia en este momento, cuando nosotros decimos, ¿quién tiene que poner algún límite? No lo pone nadie. Porque ahí tenés a la Corte respaldando a uno de los jueces más cuestionados y con más pedido de juicio político. Ahí es donde está demostrando que todos bailan al mismo compás, lamentablemente, en este momento. No, pero yo estaba pensando, si por ejemplo Ariel Lijo va a ver a Lorenzetti por la causa del Correo y le pide respaldo, ¿lo van a respaldar? Digo, cualquier juez. Bueno, si todos los jueces van a ver a Lorenzetti, pero Darío, tendría que estar atendido a todos los tocaste días. un buen tema. Lijo no ha promovido ninguna acción en la causa del Correo, donde la familia presidencial debe 70.000 millones. Y esperamos todavía las medidas del fiscal. 70, eso sí que es concreto, un gran acto, 70.000 millones de pesos que se le deben al Estado y no se mueve un expediente porque el gobierno los tiene tapado. Ahí es donde nos tenemos que horrorizar, porque eso sí afecta a la economía real. Mucha gente, Gustavo, puede pensar, pero está bien, un ministro de la Corte recibe a un juez, pero en este contexto político, en esta situación de persecución que hay a exfuncionarios del gobierno anterior, que Ricardo Lorenzetti, que hace poquito estuvo en la Embajada de los Estados Unidos, que el año pasado estuvieron juntos, hay una foto, está el juez federal Sergio Moro, lo tiene, que condenó por íntima convicción a Lula a la cárcel, está en el medio Ricardo Lorenzetti y a la derecha está Claudio Bonadío. Esto fue apenas el año pasado. Entonces, para evitar suspicacia, por ahí reúnanse, hablen por WhatsApp, porque también se dijo que se comunicaron por WhatsApp para arreglar la entrevista. Me parece que se venda como algo natural esta reunión. En este contexto, justo hoy que en el Senado se trataba el desaforo para allanamientos a Cristina Fernández, es bastante complicado. Por ahí la gente que lega en la materia no lo entiende, pero desde el punto de vista jurídico no es muy normal que el presidente de la Corte reciba a un juez, como decís vos, que tuvo como 50 pedidos de juicio político, que procesó a Cristina Fernández ya en 3 oportunidades y que el año pasado la procesó por traición a la patria, es decir, un delito que no existe porque no hay guerra con Irán, está claro, ¿no? Bueno, a las 21 tenemos para mostrarles todas las contradicciones que hay entre los arrepentidos. Uno se pregunta quién miente y además la declaración completa de Uberti, porque te venden un gran título y abajo, chiquitito, te dice que el hombre no vio nada. Pero enseguidita, Pedro Brigger, Lula, nuevamente es noticia. Efectivamente, porque hoy presentaron oficialmente la candidatura de Lula da Silva, acompañado por una multitud, manifestaciones a lo largo y a lo ancho de Brasil, para presentar la candidatura de este señor, expresidente de Brasil, que está preso. Hoy se lo presentó, llevan el número 13, candidato a presidente Lula da Silva, candidato a vicepresidente Fernando Haddad, el exalcalde de Porto Alegre. La consigna de la chapa, como dicen ellos, es pueblo feliz otra vez. Y poco después de presentar la candidatura, que ya fue impugnada, por supuesto, Lula publicó una carta donde explica otra vez por qué quiere ser candidato y donde recuerda algunas cosas, como el pobre podía comer 3 veces por día cuando él fue presidente. Recuerda que Naciones Unidas lo elogió. Recordamos también a Barack Obama, que había dicho que era el presidente más popular del mundo. Naciones Unidas lo elogió porque había sacado del hambre a 14 millones de familias. Justamente hoy, un diario de Brasilia, el Correio Brasilense, publica que después de un análisis de 2.335 supermercados, hay una cantidad impresionante de desperdicio todos los días de alimentos. Desperdicios de alimentos mientras se ha retrocedido tanto por la política económica llevada adelante por el gobierno de Temer. Por eso él dice, queremos volver a ser felices. Estamos viviendo la peor crisis de nuestra historia. Hace un año, hace un mes y 3 días me metieron preso. O sea, me sentenciaron para que yo no pueda ser candidato otra vez. Esto es lo que Lula da Silva acaba de publicar hace minutos nada más.
¿Cómo me puedo defender si soy víctima de una cacería judicial con el apoyo de ustedes? Recordar que en mi gobierno había más empleo, mejores salarios y mejores condiciones de vida. Y les recuerdo que yo no hablo de política nacional, estoy hablando de Brasil. Muy bien, vamos a recordar lo que ayer el preso por delitos graves, Cristian Lanata, decía en el juicio que están haciendo por la triple fuga frente a los jueces. Nos usaron para la campaña política, para perjudicar a Aníbal Fernández y después vino la venganza. Nos querían matar en la cárcel y por eso nos fugamos. Aníbal, buenas noches. ¿Qué sintió cuando se enteró de esta declaración ayer de Nada nuevo, porque las broncas y el duelo ya lo hice hace mucho tiempo y esto lo conocía, así que nada nuevo, nada que me llamara la atención, no mueve el amperímetro esto. Pero sale a la luz todo un entramado sí, de claro. Política, yo lo he dicho medios. Tantas veces, solamente agarrado de mis propias palabras, que ahora sean ellos los que, sin ningún tipo de motivación, lo digan sueltos de cuerpo, porque están tratando de defenderse de su propia fuga, tiene un valor importante para el conocimiento del pueblo argentino, que muchas veces juzga por lo que le cuenta la televisión y no sabe exactamente que todo lo que hicieron fue provocado, ¿no? Inventado para agredir a un candidato y lo lograron. Aníbal, ¿vos hiciste acciones legales contra los periodistas? ¿Está en trámite? No hiciste nada. No tengo interés en eso, no me da nada. Es una lucha contra el contrafáctico que no me gusta, que no tengo ningún interés en hacerlo, que la vocación que tengo es de seguir trabajando para adelante. Todo lo que puedo poner arriba de la mesa como gestión de trabajo y como pensamiento de la me parece política. a mí que es importante para estos armados mentirosos que se hacen y que ahora salen a la luz de que se cayó una mentira. Claro, lo perjudicaron en su carrera política, pero digo, por lo menos sale a la luz de que se construyó en base a una mentira. Sí, mucho esfuerzo mío, porque la verdad que salió de motu propio de esta gente, ¿no? Usted también en su momento dijo fuego amigo, ¿no? Sí, claro. Lo hubo y lo conozco, porque me tomé un trabajito sin ponerme a jugar al detective de saber exactamente qué fue lo que pasó. Y conozco el accionar, la actitud y el pensamiento y la forma de muchos de los que han participado de este tema. Bueno, ya llegará el momento que haya la condena. Cuando estén las condenas voy a hablar un poquitito más fuerte con algunos nombres que quiero que se conozcan el gesto que tuvieron en esta situación. Aníbal, ¿a quién le tiene más bronca o rencor? ¿A la nata con té o a la nata sin té? A ninguno de los dos. Porque la nata con una sola T es un periodista, que si formó parte de la operación y cobró por ello, bueno, será en todo caso un mal ejercicio de su profesión. Y el Anata con doble T es un señor que está, salvo que la biología sea muy generosa con él, va a morir en la cárcel, es capaz de decir cualquier cosa por unos mangos para la familia, supongo yo, con lo cual que yo me enojé con este tipo, ¿qué ventaja me da? Nada. Ahora, no nos olvidemos, en su momento también se indicaba que la propia diputada Elisa Carrió había participado esto dentro. No se indicaba, no, se demostró porque cuando lo llevan al otro personaje, que tampoco me acuerdo los nombres, gracias a Dios para estas cosas tengo archivos temporales muy chiquitos y muy al living de la casa. Al living de su casa, porque los periodistas conocieron los cuadros y se dieron cuenta que estaba haciendo en eso. Persona que después cuando declaran a la justicia y de todo lo contrario, ¿no? Pero digo, en ese momento ella misma dijo, se jactó. Dijo el día anterior, mañana me lo llevo puesto Aníbal Fernández, dijo, mañana me lo llevo puesto Aníbal Fernández. Después vino eso, pero ella se jactó después de haber construido al monstruo Aníbal Fernández frente a la bella María Eugenia, digo. La bella María Eugenia es la que se está llevando puesto a los jubilados, la que se llevó puesto a los 64 hospitales de la provincia de Buenos Aires, la que se llevó puesta a todas las escuelas de esta provincia y ya tiene 2 muertos en su haber en la escuela de Moreno, con 180 escuelas cerradas por escape de gas, un despropósito, esa es la bella. Pero el gasista estaba detenido. Sí, Fayt decía que no había cadena más débil que la del eslabón más débil, y esta es la realidad, terminó garpando el eslabón más débil, que también tiene su culpa, yo no estoy queriendo no decirlo porque mi trabajo empírico ha sido de gasista, mi padre era gasista y mientras que me recibía trabajaba con él de esto y algo de eso conozco. A mi viejo nunca le pasó eso, nunca dejó a nadie
con una cosa de esa característica que pudiera poner en peligro la vida de ninguna familia. Algo hay que prestarle atención a lo que se hizo, ¿no? Ahora, Aníbal, entre lo que le pasó a usted y lo que se está viviendo en este momento, ¿encuentra semejanzas de estas construcciones que se hacen, de declaraciones? Pero las construcciones la hicieron, de lo que está sucediendo con esto de los bolsos es una cosa que la están planteando pura y exclusivamente para tapar las macanas del presidente, del impresentable que tenemos como presidente. Esto es lo que está sucediendo. Es una causa que se va a caer como un piano. Está plagada en unidades por donde la quieran ver, no es un juez natural, en las condiciones en que está. Pero los superiores ratifican. Pero en las condiciones en las que está, en las condiciones en las que está, nada de lo que está hecho está bien hecho, porque cuando se habla del arrepentido, una figura que se incorpora al derecho, al Código Penal hace muy poco, la ley 27304, modifica el 41 ter para poner como pena, porque no lo exime de la pena, lo que hace es reducirle la pena por el determinado delito, transformándolo como si fuera un delito en grado de tentativa. No es lo mismo robar que la tentativa de robar, una parte proporcional de eso. Lo que hace es sacarle eso, pero le exige que presente hechos precisos, demostrables y... dice precisos, demostrables y ya está, precisos y demostrables, no importa. La barbaridad de lo que estamos viendo es que ninguno de estos presentan los hechos que demuestren su participación en un delito del cual se está arrepintiendo. No aparece. Entonces encontramos barrabasadas, como, no voy a decir ningún nombre porque no tengo ganas de darle chapa a estos tipos, pero algunas de las barrabasadas que aparecen y que dicen que en vez de poner los hechos que le exige esta propia ley o la figura del arrepentido, que son los hechos que demuestren su participación en el delito del cual se está arrepintiendo, en vez de hacer eso lo que están haciendo es llenando la continuidad de una presentación que hace huecos, que está llena de huecos. Y la realidad que después aparece, por ejemplo, le plantean a uno de los arrepentidos su participación en eso que llamaron la embajada paralela y dicen que eso no es cierto, pero cuando se presentó el representante de Techín dice que eso es cierto. Claro. Entonces, ¿cuál es la que vale de todas estas cosas? Si lo que estamos viendo, ninguna de esas son verosímiles, el término que me comía recién, ni demostrable ni comprobable, no ninguna de esas. La realidad es que todo esto que se está planteando está faltando el cuerpo del delito. Es como si uno encontrara una cuchilla llena de sangre, un testigo que vio que la persona que tenía la cuchilla llena de sangre la compró a la cuchilla en la ferretería tal. Ropa llena de sangre, ropa de la víctima, de una teórica víctima en la casa del dueño de la cuchilla llena de sangre. Pero no aparece el cuerpo. No está el cuerpo. ¿Y el cuerpo cuál es que están buscando acá? La guita, si es que existiera. La guita. Eso es lo que están buscando. Ahí también llama la atención, porque Uberti dice... Cuando murió Néstor Kirchner había 60 millones de dólares en el departamento. Es una estupidez. No los vi. Comentaron. Pero a ver, no los vi, dice. Gato, razonemos 2 segundos. Cuando hablamos de que la figura del arrepentido exige que uno presente hechos que lo ubiquen en el delito que se está arrepintiendo, lo que estamos diciendo es que estos personajes no pueden transformarlo eso como si fuese un rapto de locura moral, porque no lo es. Ni lo son ni lo es esa locura moral. Tanta es esa demostración exacerbada de locura moral que están queriendo mostrarnos, que hasta hacen hablar un muerto que es Néstor. Lo hacen hablar al muerto para tratar de demostrar que la figura que quieren invocar sea la figura correcta de lo que están haciendo. Pero nos estamos encontrando con algo que no tiene ningún criterio, porque la causa no tiene criterio y porque lo que han hecho hoy, yo veía, daba asco ver la televisión en muchos de los canales que conozco a sus dueños, en donde no les piden tanto, no hablaban de otra cosa que de bolso para metérselo en la cabeza a la sociedad de algo que nadie puede demostrar. Porque cuando lo quieren comparar con el Lavallato, yo digo, viste que en la Argentina hubo mucho tiempo que se hablaba cuando había conflictos, tenemos que hacer un pacto de la Moncloa. Nadie sabe qué es el pacto de la Moncloa, nadie lo escuchó. Bueno, acá pasamos lo mismo. Cuando se ponen a hablar del Lavallato, nadie sabe lo que es el Lavallato, porque para empezar a hablar del Lavallato hay que saber que en el Lavallato tenía la trazabilidad del dinero. Claro, exactamente. Entonces, con la trazabilidad y la ruta del dinero había mucho por demostrar. Acá no hay nada. ¿Quién lo va a decir? Además, va a decir? Gustavo, perdón, exacto, hay muchos que no sabemos todavía si van a ser arrepentidos o testigos protegidos. Centeno, ¿en qué condición está? ¿Como arrepentido o como testigo? Lo digo por Uberti, porque Uberti estaba mencionado en el cuaderno y Uberti en el año 2007 no estaba más. Respecto a él, el delito está prescripto. ¿Por qué Uberti lo detuvieron y le hicieron decir lo que dijo?
si es que lo dijo. Ahora, Aníbal, cuando, por ejemplo, Wagner habla, ¿no? Y dice, en el 2004 creamos este consorcio, nombra IEXA. Conforme al 41 ter de este Código Penal modificado Sí. por la Ley 27.304 va a tener que demostrarlo. Está bien, pero dice, estaba IEXA, que en ese momento era de Franco Macri y de Mauricio No, Macri. siempre fue de Mauricio Macri. Bueno. Él la vende, dice Entonces, que se la vende al primo pobre en el 2007 Sí. cuando él asume como jefe de la ciudad autónoma y después se la vende a el amigo del alma que es Midlin, que no aparece en ningún lado porque usted sabe que los amigos del alma no se los toca. Con lo cual este país está pasando por esta situación. Un presidente que es un espanto, porque tiene la más mínima formación, que lo que está demostrándole a todas luces, aunque lo blinden los medios, aunque le pongan mucha plata y todos hablen de los bolsos y todo ese tipo de cosas que están diciendo, la realidad que lo que está demostrando es un vacío de poder. ¿Y qué es el vacío de poder? Lo más cercano a la anarquía que puede existir, porque no tenemos gobierno. ¿Qué gobierno podemos tener si el ministro de Economía dice las pelotudeces que dijo? Por Dios, un hombre que dice semejantes cosas es un orate, un loco. ¿Cómo podemos tener un ministro de Economía que dice esas burradas? Y que además, para justificar ante sus mandantes, que son los del Fondo Monetario Internacional, justifican lo que van a ir, porque no van hoy, pero irán mañana o pasado. El tema de los jubilados. El tema de los jubilados. Es tremendo lo que dijo de los jubilados. Entonces digo, esta situación es la que nosotros tenemos que prestarle atención porque no hay más gobierno y nunca hubo gobernantes. Este muchacho no puede gobernar nada. Ahora, 800 millones de dólares que se patinaron hoy, a los que se vienen patinando, digo, para tapar... ¿Y usted, Gato, vos crees que el zorro que cuida el gallinero, que es Caputo, no hizo un negocio con este tema? ¿Sabes la de amigos que levantan el teléfono para que compren? Lo hicieron toda la vida. Caputo lo hizo como lo hacía Quintana, Caputo con Axis, Quintana con Pegasus, y ellos compraban contratos de dólar futuro y se sentaron 3 días después de haber asumido para fijar el 50% del incremento. Se llenaron de guita. La que juntan es una torta infernal. Lo que no saben estos tipos, que si no será en el 2019, será en el 2023. Yo estoy convencido que es el 2019, pero vamos a ser más generosos el 2023. Pero un día van a tener que sentarse y explicarlo. Ahora, Aníbal, no hay bolsos. Es todo transferencia electrónica. Sí, pero por eso digo, ¿y qué comparan con el lavallato? ¿Dónde está la trazabilidad de la guita? No, pero ¿Por digo, qué no lo me que muestra está... alguien y que me digan dónde veo no me banco que me diga alguien, che, yo un bolso que iba lleno y venía vacío. No, pero digo, lo que están haciendo ahora... Más estúpido, imposible. No, pero además no saben, no vieron el dinero. El piloto aclara, no sabían qué había dentro. Está bien, pero los volvemos a la bolsos. misma. Es decir, todo lo que encontramos, le falta el muerto. Sí. Está la cuchilla con la sangre, con el testigo que vio que la compró, con ropa de la teórica víctima ensangrentada en la casa del dueño de la cuchilla, pero el muerto no está. Yo tampoco veo la cuchilla ensangrentada, ¿eh? No importa, digo, vamos a Pero hacerla bien tampoco- extrema. tampoco ¿La digo- llevamos allá al punto, al extremo? Sí, bueno, ¿sabes qué? No está el muerto. ¿Qué quiere hacerme si no está el muerto? Ahora, Aníbal, volviendo a este tema, digo, escuchaba esto, lo de, la verdad que ver a Duhovne, ¿no? Con las declaraciones que hacía, o ver al jefe de gabinete el domingo, decía, bueno, nuestro gran objetivo es evitar una mega crisis. Pero si ellos son conscientes que no tienen gobierno, se terminó esto, Gato, es un problema de tiempo mientras que le dure la plata para pagarle a los medios que lo van a blindar. Se terminó, no existe más este gobierno, se terminó, hay un vacío de poder, lo más parecido a la anarquía que puede existir, que puede suceder en muchas razones. O por un gobierno que nació mal parido, como es caso de este, que nunca se acertó con una sola política pública y le mintieron a todo el mundo, pero hay algo que hay que tener para jugar. Tienen un enorme desprecio por la política, ese enorme desprecio por la política los lleva a decir cada una de las cosas que se le ocurran para lastimar a la política, pero cuando tienen problemas políticos no los pueden resolver. Ahora, Aníbal, frente a esta realidad muy dura, ¿no hay también una ausencia en la oposición de conducción política o de armado político? Porque acá también hay muchos peronistas que bailan, peronistas que bailan al compás del gobierno. Bueno, que se hagan cargo. Yo no. Yo soy opositor de este tipo desde el primer día que asumió. Desde el primer día que asumió, porque tuve, cuando comenzaron las relaciones que se parecía que iban a ser honestas y razonables, vino Peña a mi oficina, después un día me llama y me dice, te paso con Macri. Yo cuando me dio el teléfono le digo, presidente, ¿qué querían? Que tenga éxito. No, el tema de los traspasos, cuando todavía creíamos que eran honestos en su posición. Presidente, los mejores deseos para usted, si le va bien a usted, nos va a todos.
Hasta me dio la sensación que hizo un silencio muy grande porque nos esperaba un saludo respetuoso. Yo tengo que era el presidente de todos nosotros y no conspiraría nunca contra mi presidente. Pero cuando el daño que están produciendo es tan grande, alguien tiene que decirlo, viejo, no se escondan más atrás de los malbones, hay que hablar de lo que nos está pasando. Bueno, pero a eso voy. Hay ausencia, hay muy pocos que hablan de esta dura realidad. Hay ausencia este gobierno de oposición. se terminó, Gato. No lo quieran, que díganlo como quieran. Este gobierno se terminó. ¿Cuánto lo quieren dilatar? ¿No es subestimar eso? No. Porque en el 2015 subestimaron también. Porque yo no estoy yendo contra ellos y no estoy conspirando para que se vayan en helicóptero ni nada de eso. Está claro. Pero ¿sabe qué? Yo sé que no tenemos nada para resolver. Porque ellos recurrieron al prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional, y no van a recurrir a ningún mango porque nadie le va a dar un mango ni por casualidad. Porque no van a defaultear en pesos, porque todavía tienen para echarle mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y también tienen la maquinita para poder hacerlo eventualmente. Con lo cual, defaultear en pesos no van a defaultear, pero tenemos 2 vencimientos en octubre y en diciembre que deben estar pensando ellos que se lo va a sostener Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional. ¿Eso va a suceder? Yo tengo mis serias dudas, porque esa guita no la garpa ni Dios. Entonces, eso es lo que yo tengo. Hasta llegarán hasta ese momento, van a pagar los vencimientos y si no los pagan, bueno, listo, entramos en default y agarrarse los calzones. Ahora, ¿es un panorama de profundización económica similar al 2001? No, mucho más profundo. Si Cristina no hubiese dejado el colchón que les dejó, lo que ellos llaman la pesada herencia, si no hubiese dejado Cristina el colchón que les dejó, ya estarían afuera 100 veces antes que Fernando de la Rúa, 100 veces antes. Quien por lo menos era profesor de Derecho Procesal, tenía una formación intelectual que daba gusto o escucharlo. Me ha tocado a mí alguna vez escucharlo hablar de Derecho Procesal. Este hombre no sabe dudo que sepa leer, con eso te digo todo. Ahora, Aníbal, acá la información que digamos que circula, que uno maneja, es que Macri ya ha dictaminado que Cristina debe ir presa, sea como sea. Pero para eso, a ver... Bueno, pero los líderes no piden permiso. Cristina no pidió permiso a nadie para hacer lo que es, ni para que un pueblo le reconozca lo que le reconoce. Y Juan Perón decía, detrás mío vendrán los que bueno me harán. Esta gente trabaja denodadamente todos los días para hacerla cada vez más buena, porque todo el verso de la yegua y de las barbaridades que dijeron sucumbe en algún momento ante los hechos que son contundentes. Si tenías el 97% de las personas en condiciones de jubilarse jubiladas, era porque había una vocación de generar en un mercado doméstico fortalecido como el que habíamos creado nosotros, más consumo es más trabajo para las pymes, menos desempleados y más funcionamiento de una economía que tenía sentido de ser. Esta economía no tiene ese sentido porque el pensamiento de ellos es otra cosa. Si vos traes cebollas de Chile, o traes naranjas de Uruguay, o traes cerdo de Dinamarca, Canadá o los Estados Unidos, o estás trayendo zapatillas de China para que se te funda Adidas, bueno, entonces estamos en una cosa muy embromada, porque el pensamiento que ellos tienen es que sea un país de servicio, pero para ser un país de servicio tenés que matar la mitad de la población, porque los otros van a querer comer. Esta es la realidad. Y ese es el defecto más severo que estamos encontrando nosotros, porque no paran de hacerle daño a distintos segmentos de la sociedad. Hoy, la provincia de Buenos Aires, nos cansamos de hablar de la salud y de la educación. Nos cansamos. La sinvergüenza de la gobernadora salió, hizo una conferencia de prensa diciendo que había bajado la mortalidad infantil, que es verdad. Pero la mortalidad infantil no cambia de hoy para mañana, cambia con políticas públicas de 2, de 3, de 4, de 5 años. Lleva mucho tiempo, con lo cual es un dato que no le pertenece. Pero después vemos que desde los 64 hospitales no funciona ninguno y que en el tema específicamente oncológico, en el Hospital del Cruce, del cual soy un poquito el mentor con Julio Pereira, con Musi, padre e hijo, que laburamos mucho para que eso se pudiera llevar a la práctica y que es un lujo ese hospital, no hace operaciones oncológicas porque no tiene medios, no tiene elementos para poder funcionar. Y las escuelas lo han hecho en pedazos en todos lados. Ahora, ¿y el fondo todavía siguen sin resolver el tema de las paritarias? ¿Y el fondo del conurbano que le dieron a la provincia? Pero la provincia se agua por los 4 costados porque mi abuela Amparo decía que donde no hay cabeza todo se vuelve rabo. Y esto es lo que está pasando. Todo se vuelve rabo. Si el presidente es lo que es, que queremos un poco más que eso, no va a dar nunca más que eso. ¿Por qué le piden más si es esto lo que puede dar? No, más que eso no va a dar. Y la gobernadora es otro esquema más o menos parecido. Aníbal, gracias, No, gracias. Muchas gracias, muy amable. Bien, enseguidita, tras la pausa, tenemos para mostrarle a ustedes las contradicciones de los arrepentidos. Se las vamos a mostrar, lo vamos a profundizar con Darío Villarruel,
Vamos a comentarles sobre el último arrepentido, Rogio, que además no hay que olvidarse este dato, ¿eh? ¿Cuándo es la licitación del subte? ¿Ahora? Ahora sí. ¿Esta ¿Puedo hacer semana? un comentario, Gato? Sí. Un comentario. Sí. El tema de Rogio, aquí le tengo simpatía, he hablado muchas veces, me he cruzado muchas veces con él, un tipo agradable. Pero ¿de qué subte me están hablando? ¿O de qué obras me están hablando si es una de las empresas que va a ser condenada? Porque claro, que sea arrepentido significa que él reconoce que el delito está cometido. Sí. Cuando el régimen de contrataciones de la nación y de la ciudad lo impide cuando tiene este tipo de complicaciones ¿Y si morales. se la dan a Rogio ahora esta semana? No debieran dárselo. No solamente no debieran, tendrían que sacarlo de las obras que hoy tiene. No tengo interés de perjudicarlo a Aldo Rogio, por Dios. Digo, fíjense en el mambo que nos han metido estos tipos, ¿no? Hay 4 empresas que están involucradas, que están en estos PPP. Claro. 4 empresas que están involucradas ahora están en los PPP. Todas tienen alguna obra trabajando. Y todas esas, dice el régimen de contrataciones, que no pueden trabajar teniendo ese tipo de complicaciones delictivas. Decir que se va a paralizar la obra pública. No. Se lo pasan por donde quieren y las cosas siguen avanzando como si no hubiese pasado nada. Lo dijeron, lo dijo el presidente, lo dijo el jefe de gabinete. Les importa un carajo. Total, sigan, las obras se van a hacer igual. Sí. Es lo que pasa. Increíble. Bueno, enseguidita vamos con las contradicciones de los arrepentidos, más novedades. Estamos también con la senadora nacional Anabel Sagasti para hablar. Hoy finalmente el Senado no tuvo quórum para tratar los allanamientos pedidos por el juez Bonadío para las propiedades de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y mucha más información, la movida sindical que se viene, 50 gremios reunidos pidiéndole a la conducción de la CGT un nuevo paro y medidas de fuerza. Enseguidita aquí, en Minuto 1, la realidad.